Buenos días, el día de hoy vamos a ver lo que es progresión aritmética. Progresión aritmética. Muy bien, ¿qué es una progresión aritmética? Muchas personas han de pensar, bueno, profesor, una progresión aritmética es una secuencia. Sí, tiene razón, pero como que le falta algo más. Una progresión aritmética, un ejemplo de progresión aritmética puede ser este de aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así se va de largo, ¿no? ¿Por qué esto es una progresión aritmética? Primero porque es una secuencia. Porque de 2 para llegar a 4 se le suma 2. De 4 para llegar a 6 se le suma 2. De 6 para llegar a 8 se le suma 2. De 8 para llegar a 10 se le suma 2. Y de 10 para llegar a 12 se le suma 2. Obviamente es una secuencia, pero no es cualquier secuencia. Esto es progresión aritmética por el simple hecho que para llegar de un término a otro se le suma una misma diferencia. Es decir, siempre para llegar de un término a otro le voy a ir sumando 2. ¿Okay? Por eso es una progresión aritmética, porque para llegar de un término a otro se le suma una misma diferencia a lo largo de toda la progresión. Ojo con algo, cuando yo digo sumar una misma diferencia, si la diferencia es positiva se suma, pero si la diferencia es negativa pues se va a restar, obviamente. Entonces esto sería una progresión aritmética. Otro ejemplo de progresión aritmética puede ser, bueno, tengo 18, 15, 12, 9, 6, 3 y así se va de largo. Me doy cuenta que para llegar de un término a otro le tengo que restar 3. Siempre para llegar de un término a otro le tengo que restar 3. Por ende me doy cuenta que esto efectivamente es una secuencia, pero no es cualquier secuencia, sino es una progresión aritmética. ¿Por qué sé que es una progresión aritmética? Porque para llegar de un término a otro siempre le sumo una misma diferencia. En este caso, la diferencia es negativa, pero no importa, se puede sumar o se puede restar. La cosa es que a lo largo de toda la progresión siempre le sumo una misma diferencia, que puede ser positivo o negativo. ¿Ok? Muy bien, y esto también sería pues una progresión aritmética. Lo que sí me gustaría destacar y hacer mucho hincapié es que aunque toda progresión es una secuencia, no toda secuencia es una progresión aritmética. Eso sí me gustaría hacer bastante hincapié. ¿Por qué digo eso? Imaginemos que tengamos esto: 2, 4, 7, 9, 12, 14 y así esto se va de largo. Me doy cuenta que de 2 para llegar a 4 se le suma 2, de 4 para llegar a 7 se le suma 3, de 7 para llegar a 9 se le suma 2, de 9 para llegar a 12 se le suma 3, de 12 para llegar a 14 se le suma 2. Entonces rápidamente me doy cuenta que esto es una secuencia, porque siempre le sumo 2 y luego le sumo 3. Pero esto, aunque sea una secuencia, no es una progresión aritmética, porque para que sea una progresión aritmética, siempre a lo largo de toda la progresión se le tiene que sumar una misma diferencia. Y no, porque justo aquí se le suma 2 y acá se le suma 3. No es la misma diferencia. Por ende, aunque esto sea secuencia, no es progresión aritmética. Entonces eso es que les quede clarísimo, jóvenes. Tienen que saber cuándo es una progresión aritmética y cuándo solamente va a ser una secuencia. Aunque toda progresión aritmética sea secuencia, no toda secuencia va a ser progresión aritmética. Muy bien, una vez identificado qué es progresión aritmética, qué no es progresión aritmética, se pueden ocupar ciertas fórmulas. La primera fórmula es para poder hallar la diferencia. La diferencia va a ser igual al enésimo término más 1 menos el enésimo término. La nomenclatura puede sonar un poco complicada, pero no lo es. Ya les voy a explicar de una manera un poquito más sencilla. Vamos a manejar esta de aquí, ¿ya? Vamos a manejar la primera progresión aritmética para explicar las fórmulas, ¿ok? Voy a manejar la primera progresión aritmética para poder explicar las fórmulas. Miren, para hallar la diferencia lo único que me está diciendo es, ¿sabes qué? Toma cualquier término, el término que tú quieras, el que tú quieras, y réstale el término anterior al que tú escogiste. Obviamente tú no puedes escoger el primer término, ¿sí? Yo puedo escoger el término que yo quiera, excepto el primero, y le voy a restar el anterior al que yo escogí. Una cosa que quiero hacer hincapié, que este es el primer término, este es el segundo término, este es el tercer término, este es el cuarto término, el quinto término, el sexto término y así se va de largo, ¿ok? Muy bien, entonces digamos que yo puedo coger cualquier término que yo quiera, excepto el primero.
Quiero coger el tercer término, no hay problema. El tercer término es 6. Voy a coger el tercer término que es 6. Y ahora me está diciendo que le tengo que restar el término anterior al que yo escogí. Bueno, el término anterior al que yo escogí es el segundo término, que es 4. Por ende, la diferencia es 2. Efectivamente, la diferencia era 2. Yo no puedo coger cualquier término que yo quiera, excepto el primero. Digamos que quiera coger el quinto término. No hay problema. El quinto término es 10. Ok, el quinto término es 10. Y le voy a restar el término anterior, que sería el cuarto término. ¿Y cuál es el cuarto término? 8. Por ende, 10 menos 8 es 2. Y miren, que es normal que la diferencia me salga igual. Porque como habíamos dicho anteriormente, va a ser progresión aritmética cuando a lo largo de toda la progresión, para llegar de un término a otro, se le suma una misma diferencia. Es más, si ahí no me hubiera salido igual a 2, ¿okay? Cogiendo otro término, eso ya no sería progresión aritmética. Es normal que, sin importar qué término escoja, excepto el primero, me tiene que dar una diferencia de 2. Eso es normal. Muy bien, entonces para eso sirve la primera fórmula, jóvenes. Es para poder hallar la diferencia. Cojo cualquier término que yo quiera, excepto el primero, y le resto el anterior. Puede ser el segundo término. Bueno, ¿cuál es el segundo término? Es 4 menos el primer término, que es 2. Y esto da 2. Como pueden ver, siempre me va a dar una misma diferencia, ya que es una progresión aritmética. La segunda fórmula es para hallar un enésimo término cualquiera. Digamos, si quiero hallar el valor del quinto término, el valor del término 10, el valor del término 1000. Es para hallar un enésimo término. Entonces, para hallar un enésimo término, esto va a ser igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Aquí quiero destacar que A va a significar el primer término de la progresión. Vuelvo a repetir. A va a significar el primer término de la progresión. N, el término donde estás ubicado. Digamos, si estoy ubicado en el segundo término, pues n vale 2. Si estoy ubicado en el cuarto término, n vale 4. ¿Ok? Y D es la diferencia, que lo sacamos con la primera fórmula. ¿Ok? Muy bien, Fn es el enésimo término. Digamos, Fn puede ser, si estoy en el término 4, Fn debe ser 8. Si estoy en el término 6, Fn tiene que ser 2. Eso significa Fn, el enésimo término. Muy bien, entonces, vamos a ocupar la primera progresión aritmética para explicar esta segunda fórmula. Digamos que quiero hallar el cuarto término, ¿ok? Quiero hallar el cuarto término. Muy bien, si quiero hallar el cuarto término, ya sé que quiero hallar F4, porque n tiene que valer 4, ya que quiero hallar el cuarto término. Y n es el número de términos que quiero hallar. Entonces n vale 4. El primer término de la progresión es 2. El primer término de la progresión es 2. Más n, que ya habíamos dicho que n vale 4 porque quiero hallar el cuarto término. Menos 1 por la diferencia ya lo sacamos anteriormente, era 2. Por ende, ¿esto cuánto da? 2 más 4 menos 1, 3. 3 por 2 da 6 y 2 más 6 da 8. Por ende, el cuarto término tiene que ser 8. Y efectivamente, visualmente se puede ver que el cuarto término de la progresión aritmética es 8. Tal vez me van a decir, pero profesor, por gusto aplica fórmulas y visualmente se vería que era 8. Sí, pero ¿qué hubiera pasado si me hubieran pedido un número más grande? Digamos, no el cuarto término, sino el término 1.000.000. Ahí ya visualmente no se logra apreciar bien, ¿verdad? Por ende, ahí obligadamente te toca aplicar la fórmula. Digamos que quiero hallar otro término, digamos que quiero hallar el sexto término. Sexto término. Muy bien, si quiero hallar el sexto término, en este caso n ya no vale 4, n vale 6. A es el primer término de la progresión. ¿Cuál es el primer término de la progresión? Es 2. Más n ya no vale 4, n vale 6. 6 menos 1 por la diferencia que sigue siendo la misma, es 2. Por ende me queda 2 más 5 por 2, 5 por 2 da 10 y 2 más 10 da 12. Quiere decir que el sexto término tiene que ser 12 y efectivamente, visualmente se ve que el sexto término de la progresión aritmética es 12. Ok. Ahora, digamos que quiera aplicar ahora la sumatoria de los primeros n términos, ¿sí? Quiero la sumatoria de los primeros n términos. Esa sería la tercera fórmula, es para hallar la sumatoria de los primeros n términos, ¿sí? De los primeros n términos. Sería la sumatoria de los primeros n términos, ¿ok? Va a ser igual a n por 2 veces el primer término que se lo expresa como a, más n menos 1 por la diferencia sobre 2.
Esta sumatoria de los primeros n términos tiene diferentes fórmulas, pero se llega a lo mismo. Depende bastante del texto guía que estés manejando. Pero yo en lo personal estoy manejando el texto guía de SPOL, por ende sé ocupar esta fórmula de sumatoria. Pero sí hay otra, Muy bien, pero igual se llega a lo mismo. Ahí está la tercera fórmula, que es para poder hallar la sumatoria de los primeros n términos. Profesor, ¿a qué se refiere con la sumatoria de los primeros n términos? Vamos a hacer un ejemplo con la primera progresión aritmética que tengo, ¿no? Digamos que yo quiera saber la sumatoria de los primeros 3 términos, ¿ok? Sí, la sumatoria de los primeros 3 términos. Perdón, ¿ok? La sumatoria de los primeros 3 términos, ¿ya? Muy bien, si quiero hallar la sumatoria de los primeros 3 términos, de una es la tercera fórmula, porque hablo de sumatoria. ¿Cómo se expresa la sumatoria de los primeros 3 términos? N vale 3, ¿ok? N vale 3. La sumatoria de los primeros 3 términos va a ser igual. Bueno, ya habíamos dicho que n va a ser 3, porque voy a sumar los primeros n términos. 2 veces el primer término de la progresión, ¿cuál es? Es 2. El primer término de la progresión es 2. Más n, que ya habíamos dicho que era 3, porque voy a sumar los primeros 3 términos, por la diferencia que ya la sacamos. La diferencia es 2. Dividido para 2. Estoy aplicando la fórmula, entonces la sumatoria de los primeros 3 términos va a ser igual a 3 por 2 por 2, 4, más 3 menos 1, 2, y 2 por 2, 4 también. 4 más 4 es 8, mitad de 8, 4, y 4 por 3, 2. Quiere decir que la sumatoria de los primeros 3 términos tiene que dar 2, y visualmente se puede apreciar que es verdad. Porque, ¿qué quiere decir la sumatoria de los primeros 3 términos? Que voy a sumar el primer término más el segundo más el tercero, es decir, voy a sumar los primeros 3 términos. Los primeros 3 términos voy a sumar. Por ende, 2 más 4, 6, y 6 más 6, 2. Efectivamente, la sumatoria de los primeros 3 términos da 2. Tal vez me digan, pero profesor, visualmente se puede apreciar, era más fácil hacerlo así. Lo que pasa es que la fórmula se ocupa también cuando los términos son muy grandes. ¿Qué pasa si ahora quiero sumar los primeros 1.000.000 de términos? Ahí ya no es tan fácil, ¿verdad? Ahí obligadamente te toca aplicar la fórmula. Y jóvenes, ahí está prácticamente lo que es una progresión aritmética y las 3 fórmulas que se van a aplicar en cualquier ejercicio de progresión aritmética. En este momento vamos a hacer algunos ejercicios para poner en práctica lo aprendido. Entonces vamos a borrar la parte derecha de la pizarra. Ejercicio número 1. Encuentre el décimo término. Encuentre el décimo término de la siguiente progresión aritmética. De la siguiente progresión aritmética. Dos puntos aparte. 2, 7, 12, 17, 22 y puntos suspensivos. Ok. ¿Qué quiere decir estos puntos suspensivos de aquí? Que esto se va de largo. Ok. Estos puntos suspensivos de acá quiere decir que eso se va de largo hasta el infinito. Muy bien. Me está pidiendo a mí encontrar el décimo término. Para poder resolver estos ejercicios de progresión aritmética, lo más aconsejable es ubicar los datos, ¿sí? Siempre cuando ustedes resuelvan ejercicios de progresión aritmética, lo más aconsejable antes de hacer cualquier cosa es ubicar los datos. Eso es lo más aconsejable de hacer. Muy bien, entonces ubiquemos los datos. Yo conozco el primer término de la progresión que se expresa como A. Sí, el primer término de la progresión es 2. Yo conozco la diferencia de la progresión. No, pero sí la puedo sacar. Porque de 2 para llegar a 7 se le suma 5, de 7 para llegar a 12 se le suma 5, de 12 para llegar a 17 se le suma 5, de 17 para llegar a 22 se le suma 5. Por ende la diferencia tiene que ser 5. Ahora, ¿qué más conozco? También conozco el valor de n,
porque quiero hallar el décimo término, por ende n vale 10. Y nuevamente me está pidiendo encontrar el décimo término, que se expresa así. El décimo término es lo que quiero saber. ¿Sabes qué? ¿Cuánto es el décimo término? Y ahí estarían prácticamente los datos del ejercicio. Creo que ya todo el mundo sabrá qué fórmula aplicar. La primera, la segunda o la tercera. La segunda, muy bien. ¿Por qué la segunda? Porque la segunda me permitía encontrar un enésimo término cualquiera. En este caso quiero hallar el décimo término. Por ende voy a aplicar la segunda fórmula. ¿Cómo sería la segunda fórmula? Sería, quiero hallar el décimo término, así se expresa el décimo término, esta es su nomenclatura, va a ser igual al primer término de la progresión, que es 2, más n, que es 10, menos 1 por la diferencia, que es 5. Por eso son importantes los datos, para saber qué tengo y de esa manera saber qué fórmula debo aplicar. Esto va a ser igual a 2 más 10 menos 1, 9. 9 por 5 da 45, y 45 más 2 da 47. Quiere decir que el décimo término de esta progresión aritmética es 47, y ya estaría resuelto el problema. Tal vez algunas personas me digan, pero profesor, yo lo hice de otra manera. Es una manera un poco más sencilla que aplicando la fórmula. Y bueno, puede ser que tenga razón. En este ejercicio puede ser que tenga razón. Porque, ¿cómo hacen algunos estudiantes? Ojo, la respuesta es 47, pero ¿cómo hacen algunos estudiantes? Los que no les gusta aprenderse las fórmulas. Dice, bueno profesor, yo tengo que aquí es el quinto término, este es el sexto término, este es el séptimo término, el octavo, el noveno y el décimo término. Por ende yo sé que siempre se le suma 5, profesor. Por ende 22 más 5, 27, más 5, 32, más 5, 37, más 5, 42 y más 5, 47. Por ende, profesor, puedo ver que el décimo término efectivamente es 47 y ya está resuelto sin necesidad de hacer la fórmula, profesor. Y tiene razón, es verdad, sin necesidad de hacer la fórmula ya sé que la respuesta es 47. El problema es que yo les explico la fórmula, porque ¿qué pasaría si en vez del décimo término me pide el término 10.000? Si me pide el término 10.000 ya no puedo hacer esto de estar sumándole 5 cada vez hasta llegar al término 10.000. De que se puede, pero te vas a llevar casi 5 horas para poder encontrar ese término 10.000, ¿ok? En cambio, tranquilamente puedes aplicar la fórmula y en un par de minutos lo encuentras, ¿ok? Por eso es importante destacar que efectivamente se puede hacer este ejercicio por medio de secuencia, ir sumándole 5 cada vez hasta llegar al décimo término, pero recuerda que si el término es muy grande, es aconsejable aplicar la fórmula. De cualquiera de las dos maneras se puede hacer. En lo personal, en vez de secuencia, yo prefiero hacer por la fórmula. En lo personal, es más aconsejable hacer la fórmula. Muy bien, y ahí estaría resuelto el primer ejercicio. Ahora vamos con el segundo ejercicio, ¿ok? Si desean pueden pausar el video para intentar procesar un poco lo que acabo de explicar en el primer ejercicio, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ir con el segundo ejercicio. Encuentre el valor de la siguiente suma. Encuentre el valor de la siguiente suma. 5 más 9 más 13 más puntos suspensivos más 49. Este problema tiene un grado de dificultad un poco alto. ¿Por qué? Porque me está pidiendo a mí encontrar la suma de eso. Ya, de una sumatoria, tercera fórmula. De una. Me pide suma, sumatoria. Eso ya es conocido, ¿no? Recuerden que el primer paso siempre va a hacer poner los datos. Eso siempre va a ser el primer paso. ¿Ok? Bueno, la sumatoria es lo que yo quiero saber, porque me está pidiendo la suma de todo eso. El problema es que yo no sé cuánto vale n. No tengo ni idea cuánto vale n. ¿Por qué no tengo ni idea cuánto vale n? Por esto de aquí. Porque este es el primer término, este es el segundo término, el tercero. Pero estos 3 puntos significan que aquí hay algunos términos. No sé la cantidad de términos, puede haber 2 términos, 3 términos, 10 términos, 1.000.000 de términos. Aquí no sé cuántos términos van a estar ubicados. Y acá está obviamente el último término.
Conozco cuál es el último término, que es 49, pero no sé cuánto es n. No sé qué número de término es. Sé que el último término es 49, pero no sé qué término es. No tengo ni idea. Por ende, el valor de n no conozco. Miren que aquí no conozco dos cosas. No conozco ni la sumatoria, ni conozco el valor de n. No conozco dos cosas. Muy bien, el primer término sí lo conozco. El primer término es 5. La diferencia no la conozco, pero sí la puedo sacar. De 5 para llegar a 9 se le suma 4. De 9 para llegar a 13 se le suma 4. Entonces la diferencia tiene que ser 4. Muy bien. Ahora, ¿qué más faltaría ahí? Creo que no faltaría nada más. Muy bien. Ahora, ¿cómo sacaría yo esa respuesta de ahí? ¿Cómo sacaría yo esa sumatoria? De una, ya sabemos que la sumatoria la podemos aplicar, no hay problema. Sumatoria de n va a ser igual a n, porque no conozco el valor de n. 2 veces el primer término, que es 5, más n menos 1 por la diferencia, que es 4 sobre 2. Pero hasta ahí me quedo. ¿Por qué hasta ahí me quedo? Porque tengo una variable y tengo dos variables. Tengo dos variables, entonces no podré despegar eso. Obligadamente necesito encontrar una de esas variables. Y sí la puedo encontrar. Sí puedo encontrar una de esas variables. Solo que no con la sumatoria, sino con otra fórmula. Digamos, yo, aunque no conozca el valor de n aquí, sí conozco que el último término es 49. Ojo, aunque no conozca el valor de n, sé que el último término es 49. ¿Sí? Aunque no conozca cuánto vale n, el último término es 49 de la progresión. Y eso me sirve bastante. ¿Por qué me sirve bastante? Porque simplemente voy a aplicar la segunda fórmula. El enésimo término es 49. Va a ser igual al primer término, que es 5, más n, que no sé cuál es, menos 1 por la diferencia, que es 4. Ojo, lo que acabo de aplicar es la segunda fórmula, la que está aquí. Aunque no conozco el valor de n, yo sé que el último término es 49, por ende simplemente pongo 49. Va a ser igual al primer término, que es 5, más n, que no sé cuánto es, menos 1 por la diferencia. Esto me va a ayudar bastante. ¿Por qué me va a ayudar bastante? Porque despejando voy a encontrar el valor de n. Este 5 pasaría al otro lado a restar, y aquí se hace distributiva. 4n menos... Bueno, no necesariamente se tiene que hacer distributiva, voy a hacer otra cosa. Entonces aquí me queda n menos 1 por 4. 49 menos 5 da 44. Ese 4 que está multiplicando pasa a dividir. Aquí me da 11. Y ese menos 1 pasa al otro lado a sumar, por ende me da 2. No me gusta verlo así, así que lo voy a ver de derecha a izquierda. N es igual a 2. Ojo, esa no es la respuesta del problema. Pero es lo que me va a permitir encontrar la respuesta del problema. Porque la respuesta del problema es la sumatoria. No el valor de n, sino la sumatoria. Solo que yo encontré n para poder encontrar la respuesta del problema, que es la sumatoria. Entonces voy y reemplazo. Ya sé cuál es el valor de n. N vale 12. N vale 12, jóvenes. Por ende solamente reemplazo. En vez de poner n, pongo 12. Y ya puedo sacarle tranquilamente la sumatoria. Mitad de 12 es 6. 2 por 5, 10. 12 menos 1, 11. 11 por 4, 44. 10 más 44, 54. 6 por 4, 24. 6 por 5 da 30, y 30 más 2, 32. Por ende da 324. La sumatoria de toda esta progresión aritmética que está aquí, da 324. La sumatoria de toda esta progresión aritmética que está aquí da 324. Muy bien, vamos a volver a repetir el ejercicio por si acaso no les haya quedado muy claro. Dice, encuentre el valor de la siguiente suma. ¿Ok? Muy bien, aquí tengo un problema porque yo no sé cuántos términos tiene esta progresión, ya que tengo estos puntitos suspensivos, y eso quiere decir que ahí puede haber un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, 1.000.000 de términos, no sé cuántos términos va a haber. Ok, por ende voy a poner los datos. Primero, me piden suma de una a la tercera fórmula, sumatoria, hablo de suma, de una a la tercera fórmula. No conozco el valor, pero aquí tengo un problema también, porque tampoco conozco el valor de n. No sé cuántos términos hay en la progresión, no tengo ni idea. Sé que el último término es 49, pero no sé cuánto vale n, cuántos términos hay, no sé.
El primer término de la progresión sí lo conozco, es 5. El primer término de la progresión es 5. La diferencia no la conozco, pero sí la puedo sacar. De 5 para llegar a 9 se le suma 4, de 9 para llegar a 13 también se le suma 4, por ende la diferencia es 4. Y obviamente el último término, aunque no sé cuánto vale n, sé que es 49. Muy bien, entonces de una aplicamos la tercera fórmula, que es sumatoria, porque pido suma, pero el problema es que me estanco en la parte de azul, porque tengo dos variables. No conozco ni n, ni conozco la sumatoria de n. Entonces ahí me estanco, no puedo hacer nada. Entonces ahí tu objetivo es buscar otra fórmula para poder encontrar una de esas incógnitas. Por eso es que yo apliqué la segunda fórmula. ¿Por qué apliqué la segunda fórmula? Porque aunque no conozca el valor de n, yo sé cuánto es el último término. El último término es 49. Aunque no sé el valor de n, sé que el último término es 49. Por ende solo cogí la segunda fórmula y la reemplacé. El último término es 49, el primer término es 5, n que no sé cuánto es, menos 1 por la diferencia que es 4. Despejé y ya me dio el valor de n. Con este valor de n ya conocido, ya puedo reemplazarlo en la sumatoria y encontrar la respuesta del ejercicio. Ojo, la respuesta del ejercicio es 324. Esa es la respuesta del ejercicio porque es la sumatoria, ¿sí? Cuidado, van a creer que la respuesta del ejercicio es 12. No, la respuesta del ejercicio es 324, que es la sumatoria de toda esa progresión que está ahí. Ahora, tal vez un estudiante me diga, pero profesor, yo lo hice de otra manera. En vez de aplicar tanta fórmula, yo lo hice de otra manera. Y está bien la manera que hizo ese compañero o ese estudiante. ¿Por qué? Porque puede hacerlo así. Tú sabes que esto es una progresión aritmética, ¿no? Que siempre para llegar a un término se le suma 4. Por ende, simplemente voy a seguir sumándole 4. 13 más 4, 17. 17 más 4, 21. Más 4 da 25. Más 4 da 29. Más 4 da 33. Más 4 da 37. Más 4 da 41. Más 4 da 45. Más 4 da 49. Y ahí me quedo. ¿Por qué me quedo hasta 49? Porque es el último término de la progresión. Ahí me quedo. Por ende, como a mí me pide saber la sumatoria de todo eso, yo simplemente sumo todo esto. Sumo todo esto que está aquí. Y esto te tiene que dar 324. Y tal vez algunos digan, profesor, pues esta está más sencilla, pues. ¿Por qué me explica esto, profesor? Si por secuencia está más regalado, pues está más fácil, profesor. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que recuerda que, aunque en este problema en particular la secuencia sea más fácil, la secuencia no siempre te va a ser útil. ¿Por qué te digo que no siempre va a ser útil? Aquí porque chévere, pues eran pocos términos los que ven aquí. Creo que eran unos 7 o 8 términos que habían ahí. Pero ¿qué hubiera pasado si aquí adentro hubieran estado 1.000.000 de términos? ¿Cuánto puedes hacer por secuencia eso de ahí? Si ahí en medio hubiera estado 1.000.000 de términos, ya no se puede. Bueno, se puede, pero te vas a llevar bastante tiempo en sacar ese término de ahí. Es por eso que yo te explico por fórmula, ¿ok? Para prevenir ese caso. Porque con fórmula no importa si hay muchos términos o pocos términos.